Una de las creencias más populares, aparte de la inmortalidad, es sobre el infierno. Miles de personas tienen terror de solo imaginar que cuando uno muere va para llamas de fuego para ser atormentado eternamente. Eso ha causado tanta preocupación y tanto dolor, especialmente en aquellas personas que perdieron un ser querido, y ellos dicen: ¿y dónde está la persona que perdí? ¿Está sufriendo o está en el paraíso? Porque la idea del infierno está tan arraigada en casi todas las culturas. Mas, ¿qué dice la Biblia sobre infierno? Esta es apenas la continuación del programa anterior. Ya en los programas anteriores hablamos sobre lo que la Biblia dice sobre la inmortalidad del alma, sobre lo que la Biblia dice dónde están los muertos, pero hoy, en nuestro estudio, nos basaremos en lo que la Biblia habla específicamente sobre el infierno. Lo que por allí se dice, ¿es verdad o es contrario a lo que la palabra de Dios enseña? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Bienvenidos amigos a un capítulo más de esta temporada, Creencias Populares. En un mundo lleno de repleto de opiniones o lleno de opiniones, la Biblia tiene la última palabra. Entonces, estudiando la Biblia es la única manera de no permitir ser influenciados o creer en todo lo que por allí se dice. Ya dijimos desde el comienzo que la verdad no se basa en datos estadísticos. No es que porque la mayoría cree es verdad. No, la mayoría no convierte la mentira en verdad. La verdad está basada en la Biblia. Vamos a nuestro estudio de hoy. Antes, como siempre, vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para poder una vez más ser enseñados por tu palabra. Para ello pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para comprender este tema tan importante hoy. Danos tu bendición, tu cuidado, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos listos para nuestro tema. Antes, yo quiero una vez más ofrecer el curso bíblico En Busca de la Verdad. 15 temas extraordinarios para que con Biblia en mano podamos desarrollar y ver lo que la Biblia enseña sobre diversos temas que hoy probablemente hasta causan polémica dentro del mundo cristiano. ¿Quieres conocer más? Solicítalo a nuestro número de WhatsApp, que es el +5512 9810 1460, o ingresa a estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este y otros materiales que sin duda van a enriquecer tu vida. Solicítalo, que es totalmente gratis. En busca de la verdad. En nuestro tema de hoy hablaremos acerca de lo que la Biblia enseña sobre el infierno. Estos 3 últimos capítulos lo hemos dedicado a hablar sobre una sola creencia, pero dividido en 3 partes. La creencia de la inmortalidad del alma. Todo surge desde que el ser humano cree que tiene un alma. Ya vimos su base, su raíz, de dónde vino, hace 2 capítulos atrás. En el capítulo anterior hablamos qué sucede cuando la persona muere. Eso vimos a la luz de la Biblia. Y hoy hablaremos, unido a eso, qué sucede cuando una persona cree en la inmortalidad del alma y piensa que su ser querido, o cuando muere, si no se portó tan bien, va a ir para quemarse eternamente en las llamas del fuego eterno. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿De dónde nace esa idea? ¿Es bíblica o es absurdamente o es totalmente pagana? Vamos a analizar eso, ¿está bien? Por eso nuestro estudio de hoy es infierno, es un tormento sin fin. Nosotros ya tocamos parte de este tema en el capítulo anterior. Recuerdan que la palabra Hades y la palabra Sheol, ¿qué significaba? Sepultura, pero también se traducía como infierno. Infierno, sepultura, infernos debajo de la tierra es igual, infierno, sepultura. El problema es el concepto que se tiene de infierno. Y aquí vamos a hablar sobre un asunto que culturalmente vamos a entenderlo mejor. Hay palabras que en un lugar significan una cosa y la misma palabra puede significar otra en otro lugar. Hablemos aquí que aún en Latinoamérica, hablando todos español, hay palabras que
en un país significa una cosa y la misma palabra en otro país significa totalmente diferente. Yo ya fui a Chile, donde hubieron palabras que me dijeron esto, aquí es prohibido hablar, para mí es normal. Hay cosas en Argentina, hay cosas en Guatemala, hay cosas en Colombia que son únicas, que para mi contexto están bien, para ellos está mal. Para mí puede ser una palabra suave, para ellos es fuerte. Entonces, cuando vamos a la Biblia fue escrita en hebreo, griego y arameo. Hebreo Antiguo Testamento, parte de arameo en el Antiguo Testamento, apenas algunos versos, y el Nuevo Testamento en griego, griego koiné. El asunto es que cuando se traduce para nuestro idioma, se traduce, por ejemplo, la palabra Hades como infierno. Para el escritor bíblico, cuando colocaba infierno, estaba pensando en sepultura, pero para el lector ya no significa sepultura. Para el lector, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su conocimiento, lo interpreta de otra manera. Entonces, cuando yo leo la palabra, será echado al infierno, lo primero que pienso es, infierno es un lugar de llamas de fuego. ¿De dónde nace esa idea? Eso vamos a ver hoy. Si cuando la Biblia habla de infierno, habla de un lugar de tormento o está hablando simplemente de sepultura. Vamos a ver cuál es la diferencia entre el tormento eterno que por allí se proclama y el lago de fuego donde finalmente serán destruidos los impíos. Porque finalmente el pecado será eliminado, la muerte acabará y los impíos serán eliminados. La pregunta es ¿cómo? ¿Eternamente o serán desarraigados completamente en un momento? Vamos a ver qué dice la Biblia, ¿está bien? Muy bien, vamos entonces a nuestro estudio de hoy. Antes, ya en el programa anterior hablamos sobre cómo se confunde mucho la parábola del rico y Lázaro que Jesús contó en Lucas capítulo 16. Vimos 7 razones por las cuales eso era apenas una historia que era común entre la gente y esas 7 razones explicaba por qué no se puede leer de manera literal. De paso, las parábolas y las profecías tienen un lenguaje figurado. La poesía también. Jehová es mi pastor. Yo no soy oveja, soy ser humano, pero es una figura. Eso es en poesía. Aquí en las parábolas también hay muchos símbolos. Símbolos. ¿Qué hombre de vosotros, si tuviera 100 ovejas, si pierde una, ¿a quién representa las ovejas? Seres humanos. No es que el ser humano es oveja, es símbolo. Y en profecía lo mismo. Llave significa autoridad, agua significa muchedumbre de personas, que la misma Biblia explica. Entonces, las parábolas también tienen figuras. Y Jesús usó una creencia popular para tener una lección importante. Entonces ya analizamos la parábola del rico y Lázaro en el capítulo anterior. Pero muchas personas todavía se confunden y dicen, ¿y qué hay cuando Jesús le dice al ladrón en la cruz? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces hay mucha gente que dice, entonces significa que realmente Jesús lo llevó. Pero ¿cómo lo llevó? ¿En cuerpo? No, porque él fue enterrado, él fue clavado y allí le enterraron sus familiares probablemente después. ¿Cómo es que Jesús lo llevó? Es que su alma fue al cielo. Entonces la mayoría de personas piensa que aquí está la base para decir de que existe un alma. Cuando nosotros vamos al idioma original, que es en griego, entendemos un asunto. En el griego no hay comas y no hay 2 puntos. En el idioma griego, la manera como está escrita la promesa de Jesús al ladrón es, de cierto te digo hoy, tú estarás conmigo en el paraíso. Miren, todo va a depender de donde ustedes coloquen la pausa. Cuando yo digo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, significa que hoy te voy a llevar. Pero cambia el sentido cuando lo leo así. De cierto te digo hoy, ahora te prometo, tú estarás. La palabra estarás, ¿en qué tiempo está? Futuro. ¿Qué cosa le pidió el ladrón? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No le dices, llévame ahora, cuando vengas. Entonces Jesús le promete, de cierto te prometo hoy, te digo hoy, tú estarás. No, pero yo no estoy convencido con eso. Muy bien, vamos a la Biblia. Vamos a Juan capítulo 20. Vamos a Juan capítulo 20. Vamos a leer allí el versículo 17. Juan 20, 17. Vamos del versículo 16 para entender. Jesús le dijo, María, volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dice, no me toques,
porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, si es que Jesús lo hubiese llevado el día viernes que murió hacia el cielo, ¿por qué le dice a María, no me toques porque aún no subí? Porque cuando Jesús murió, no fue al paraíso. ¿A dónde fue? Al infierno. ¿Qué significa infierno? Hades. ¿Hades qué significa? Sepultura. ¿Cuál es la sepultura? El domingo, cuando recita muy temprano, ahí está María buscando. Le dice, María, maestro, le dice, no me toques. Aún no subí. ¿Dónde estuvo Jesús? En la sepultura. Aún no subí a mi Padre. Entonces, si Jesús no subió, tampoco llevó al ladrón. Ese día le prometió, de cierto te digo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Justamente, e incluso está en el tiempo futuro. Muy bien. Y eso lo vemos incluso en Hechos 2:31, donde dice que Jesús descendió al Hades, a la sepultura. Eso ya vimos en el programa anterior. ¿Qué es infierno en el concepto popular? Infierno es el lugar donde los perdidos sufren el castigo eterno. Eso es lo que las personas creen. Concepto tradicional que no tiene su origen en la Biblia. ¿Dónde comenzó la idea del infierno? Comenzó desde la época de Agustino, más o menos finales del segundo siglo y comienzo del tercer siglo. Entonces, comienza desde la época de Agustino. ¿Qué cosa promovió Agustino? Agustino dijo así, o Agustín o Agustín mejor, ¿no? De ahí viene San Agustín. Muy bien, Agustín. ¿Qué cosa dijo Agustín? Al morir, el pecador va a sufrir un castigo de fuego literal y eterno. En la resurrección, el alma se une al cuerpo y se intensifica. ¿Quién dijo eso? ¿Jesús? No. ¿La Biblia? No. ¿Los discípulos? No. ¿Quién dijo? San Agustín. Y a partir de allí va a nacer la idea que va a dar lugar ¿a qué? Al paraíso, cuando uno muere va al paraíso, o al purgatorio, para poder purgar sus pecados. De aquí nace. Entonces, hay una pregunta. ¿Los impíos finalmente son aniquilados completamente o consumidos eternamente? Esta doctrina del infierno hace a Dios ver como un Dios sádico, torturador, que le gusta y tiene placer en ver el sufrimiento. Muchos incluso no creen en el cristianismo y están en el ateísmo porque ellos no conciben la idea de un Dios torturador. ¿Correcto? Ahora, interesante. Dios es amor y es justicia. ¿Cómo se muestra la justicia de Dios? Ya vimos los juicios de Dios. ¿Cómo es que Dios ejecutó su juicio con los antediluvianos? ¿Hasta ahora están ahogándose los antediluvianos? No. Vino el diluvio, aniquiló. ¿Cómo es que mostró su justicia con los de Sodoma y Gomorra? ¿Hasta ahora siguen ardiendo los de Sodoma y Gomorra? No. ¿Cómo muestra Dios su ira, como dice la Biblia, su justicia? ¿Cómo muestra? ¿Vino fuego? Consumió. No estoy diciendo que no habrá punición o castigo para el impío, porque Dios no quiere matar al pecador, Dios quiere aniquilar el pecado. Pero el ser humano se aferra tanto al pecado que finalmente aquel que se aferra al pecado va a morir junto con el pecado. Pero ¿cuál es el asunto? Es aniquilamiento total. No es un sufrimiento de a poco y para siempre. Vamos a ver qué cosa es lo que dice la Biblia sobre este asunto. Entonces, ¿dónde tiene su origen esta creencia? En la inmortalidad del alma. Los egipcios creían el infierno como un lugar de castigo eterno. Nuevamente nos remontamos hasta la cultura egipcia. Egipcios, griegos y romanos comparten el concepto de que el infierno está en la profundidad de la tierra, el submundo. Esto ya dijeron los griegos, los romanos también, allí lo conceptuaron mejor. Dice que el infierno es el submundo donde existe un monstruoso perro de 3 cabezas y que guarda el portón impidiendo la salida. Además, si es que alguien quiere huir del infierno, ellos dijeron que estaba cercado con una muralla triple y había un río de fuego llamado Flegetón. Entonces, esto no es Biblia, esto es lo que desarrollaron tanto los egipcios, tanto los griegos y los romanos. Eso era el concepto que ellos tenían. No era bíblico, estamos hablando de culturas paganas. En base a ese concepto, Virgilio escribe en el libro La Eneida
libro popular. Virgilio fue un poeta romano describiendo el infierno. Ojo, esto no dice la Biblia, esto dice un poeta romano describiendo en su concepto el infierno. ¿Cómo es que él lo describe? Dice, allá en el infierno hay gritos enfurecidos y lúgubres lamentos, chillidos de bebés que se unen al macabro coral. Aquí se sienten vestidos ensangrentados la furia, día y noche, a vigilar los portales del infierno. Entonces, en su libro La Eneida, él narra más o menos cómo sería el infierno. Y ahí narra el terror, el castigo angustioso que sufren las personas que son lanzados allá. Basado en Virgilio, poeta romano, luego va a aparecer Dante Alighieri. Dante Alighieri, un poeta italiano del siglo XIV, y él escribe la Divina Comedia. La Divina Comedia de Dante Alighieri muestra, incluso con una fecunda imaginación, de cómo sería el infierno. Vuelvo a repetir, no es Biblia. Estamos hablando de personas que culturalmente fueron influenciados por la cultura egipcia, luego vinieron los griegos y romanos y así fue avanzando. Ahora, Dante Alighieri, en la Divina Comedia, él describe el infierno como un lugar de absoluto terror en que los condenados se tuercen y gritan mientras los santos se alegran en la gloria del paraíso. Él no basa su libro en ningún texto bíblico, nada, no. Él narra lo que él cree. Entonces, él dice así, en el infierno de Dante, los pecadores gritan o gimen en voz alta con la sangre hirviendo, mientras otros soportan el humo ardiente que les quema las narices. Otros corren desnudos huyendo de serpientes venenosas. O sea, el lugar más terrorífico. Así es como describe Dante Alighieri. Muchos creen en lo que Dante Alighieri dice y no en lo que la Biblia dice. Entonces, cuando a mí viene el concepto, la palabra infierno, lo primero que pienso no es en lo que la Biblia dice, lo que pienso es lo que Dante Alighieri menciona. Ah, infierno es un lugar de terror, la gente está hirviendo, la gente está gritando, serpientes venenosas, es infierno. ¿En qué parte de la Biblia no está? No está. ¿Dónde está? En la Divina Comedia. La Divina Comedia no es bíblico. ¿Correcto? Entonces, en el pensamiento popular, más se diversificó el concepto pagano que cristiano. Yo les dije que Satanás está tan interesado en ocultar la Biblia, por eso es que lo persiguió, lo encadenó. Como no pudo hacer, lo que hace Satanás es que la gente no lea la Biblia y comienza a escuchar ¿qué cosa? Lo que otros dicen, lo que poeta tal dijo, lo que pastor dijo, lo que líder dijo. Está bien escuchar todo. El asunto es, todo lo que escucho, ¿en qué está basado? ¿En qué? ¿Dónde está su base? ¿Dónde está su fundamento? Ahí está el problema. Ahora, ¿cómo se popularizó más? Michelangelo usó su talento para pintar las escenas del infierno de Dante en el techo de la Capilla Sixtina, que es una capilla particular del Papa. Cuando ustedes van para Roma, ustedes pueden ver allí las escenas del infierno que fue pintado por este artista. Entonces, del lado derecho de Cristo, los santos van en dirección al cielo y del lado izquierdo los demonios empujan a la gente para las llamas. ¿Basado en qué? No en la Biblia, en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces, esas imágenes reflejan la creencia popular de los horrores del infierno. Agustino ya lo promovió, siglo II, y eso basado en qué? En lo que los egipcios creían, en lo que los romanos creían, en lo que los griegos creían, y luego llegó ¿hasta dónde? Hasta el catolicismo. Tanto así que en la Capilla Sixtina está la imagen pintada por Michelangelo sobre el infierno. Una creencia popular llegó al cristianismo para colocarse por encima de la palabra de Dios. Muy bien, vamos a ver un poquito la historia. Agustín de Hipona, de él estuvimos hablando, ¿no? Que él colocó las bases sobre el infierno, no es la Biblia. Él aquí definió la doctrina del infierno en 5 puntos importantes. Y ustedes saben que lo que definió Agustín de Hipona es lo que hasta hoy el catolicismo cree. Entonces, ¿cuáles son los 5 puntos? Primer punto, el infierno es el destino real
y eterno de la mayoría de la humanidad, dice Agustín. El infierno es implacable, el tormento será perpetuo y no hay imaginación humana para describirlo. Tercero, el infierno es sin fin, porque los perdidos no tienen permiso para morir y allí serán torturados por los siglos de los siglos. Ojo con esta expresión. El infierno es sin fin porque los perdidos no tienen permiso para morir. Si los perdidos no tienen permiso para morir, entonces la muerte jamás será destruida. ¿Y qué cosa dice la Biblia? Que la muerte será destruida. Pero aquí esto es un concepto totalmente antibíblico. Número 4. El infierno es el castigo de la condenación eterna. No permite arrepentimiento porque el tiempo de arrepentimiento pasó. Y número 5, el infierno es el justo castigo para la impiedad de los pecados contra Dios. Claro, luego vamos a ver, ya en el próximo capítulo, que Agustín de Hipona fue el mismo que luego va a promulgar otra idea extraña, que es la idea de que Dios decreta quién se salva y quién se pierde. Totalmente contraria a la palabra de Dios. Él desenvuelve la idea de la predestinación. Eso vamos a ver en el próximo capítulo. Bueno, pero él define aquí los 5 pilares para el infierno. Y esto es la enseñanza oficial que hoy tiene la Iglesia Católica. Al leer estos 5 pilares, hace ver a Dios no como alguien quien tiene que ser adorado, sino como alguien que tiene que ser despreciado. Eso es lo que provoca la doctrina del tormento eterno. Ahora, avanzamos en el tiempo y aparece Juan Pablo II. Y Juan Pablo II aparece un día para sorprender a todo el catolicismo. Juan Pablo II más o menos vino con un balde de agua helada como para poder aliviar el dolor del infierno. Y Juan Pablo escribió así: el infierno como lugar de llamas interminables no existe. Mientras el catolicismo vino desarrollando que el infierno es como un lugar de llama, viene Juan Pablo II y dice, no, no existe. ¿Cómo definió Juan Pablo II el infierno? Él dijo así, él describió el infierno como el dolor y el vacío de una vida sin Dios. Ahora ustedes se van a dar cuenta que aquello que no tiene fundamento bíblico, cada uno puede decir lo que quiere. Cada uno puede aumentar, quitar, porque no hay un fundamento bíblico. Entonces, Agustín de Hipona colocó un pilar de 5 cosas. Viene Juan Pablo II y dice, no, eso es mentira. Pero aún diciendo eso, no cambió la doctrina oficial. ¿Por qué? Porque en el catolicismo o en el catecismo de la Iglesia Católica sigue diciendo esto. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden inmediatamente después de la muerte al infierno, donde sufren las penas del infierno y del fuego eterno. Por más que allí el Papa Juan Pablo II trató de quitar de la mente de que ese infierno no existe, el catecismo continúa manteniendo esa idea. ¿Y por qué razón? Porque si ustedes quitan la doctrina del infierno como tormento eterno, hay que quitar el purgatorio. Hay que quitar la intercesión de los santos. Hay que quitar la intercesión de María. Y eso sería romper con muchas creencias populares. Entonces mejor vamos a mantenerla. Porque si no se cae todo nuestro sistema de creencias. Eso sería la idea. William Crockett, imagínense cómo esto también ingresó dentro del protestantismo. Cuando estamos hablando de protestantismo es dentro del cristianismo en sus diversas denominaciones religiosas. William Crockett, él escribió un asunto interesante, él es evangélico, sobre el infierno, para que vean que inclusive la mayoría de iglesias evangélicas cree en el infierno, y él describe así. En el infierno, dice él, encontramos blasfemadores colgados por la lengua. Solo imaginar esto ya me hace ver a Dios como un sádico torturador que no merece ni adoración. Miren, ¿cómo es que supuestamente Dios hace con el impío? Dice que los cuelga por la lengua, a las mujeres adúlteras los clava por el cuello sobre una llama ardiente, los calumniadores mastican la lengua con fierros de fuego que les queman los ojos, los asesinos son lanzados en pozos llenos de reptiles venenosos y gusanos devoran su cuerpo,
Mujeres que practican el aborto serán enterradas hasta el cuello con los excrementos de los condenados, y los que dieron la espalda a Dios son asados lentamente en las llamas de fuego. ¿Eso es lo que Dios puede hacer? Para que ustedes tengan idea que el concepto de infierno como un tormento denigra el carácter de Dios. Totalmente. Eso no es el Dios que la Biblia muestra. Otra vez repito, en los juicios divinos, cuando Dios quiere ejecutar un juicio, Dios aniquila, acaba. Los diluvianos, los que murieron en el diluvio, Sodoma y Gomorra, aniquila. Castigo es así, acabar, arrancar de raíz. No es que, a ver, yo tengo placer, aquí a ti te voy a colgar de la lengua, a ti te voy a mandar, y allí eternamente. Eso no es el Dios que la Biblia presenta. Por eso es que denigra totalmente el carácter de Dios. Pero la pregunta es, ¿en qué se basan aquellos que creen que el infierno es un lugar de tormento eterno? Es simple, en textos bíblicos interpretados de una manera inadecuada, sacados de un contexto general. ¿Cuál es el primer texto que por allí presenta? Dice, mira, aquí dice que el infierno es literal. Vamos a ver, Isaías 66, 22 al 24. Ahí dice así, saldrán, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá. Ojo con esa expresión. Ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces hay una persona que lee ese texto y dice, aquí está, su gusano nunca morirá, el fuego nunca se acabará. Aquí está hablando del infierno. ¿Qué cosa es lo que está diciendo ese texto? Recordemos que Isaías también es un libro profético. No cambies el canal, vamos a una brevísima pausa y ya regresamos para poder hablar sobre estos textos. Estamos de regreso aquí en Biblia Fácil, hoy hablando sobre un tema tan importante como infierno. ¿Qué cosa es lo que significa? Antes, una vez más, quiero ofrecerte el curso bíblico En Busca de la Verdad, extraordinario curso bíblico para poder comprender las verdades que Dios registró en su palabra. Solicítalo a través del número de WhatsApp más 5512-9810-1460 o también ingresando a estudielabiblia.com. Totalmente gratis y hecho con mucho cariño para ti. Muy bien, vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Vamos a ver en qué se basa la idea del infierno como tormento eterno. Y aquí encontramos un texto ya complicado, ¿no? Allí dice que saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Está hablando de los que se rebelaron, su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará y serán abominables. Primer detalle que nosotros necesitamos entender aquí. Miren, aun cuando yo puedo leerlo superficialmente, no necesito un estudio profundo, ya me da la idea de que no es una persona viva. ¿Qué es la primera palabra que aparece? Cadáver. ¿Correcto? Solo que la mayoría solamente se centra aquí. Gusano no morirá, ni el fuego se apagará. Pero se olvida que todo esto está sobre una base. ¿Cuál es la base? ¿Qué cosa verán? Cadáveres. ¿Un cadáver tiene vida? No. Entonces, es que yo quiero ya fundamentar la doctrina del infierno, aquí ya ni siquiera el texto bíblico me puede ayudar. ¿Por qué es cadáver? Dice que los cadáveres. Ahora, ¿en qué se basa Isaías 66? En el tiempo del rey Ezequías, cuando él enfrentó una lucha contra los asirios, dice que el ángel de Jehová mató a 185,000 asirios. Eso está en el libro de Isaías 37 y 36. Cuando ellos salieron a ver, todos los cadáveres estaban sin sepultura. Luego vamos a ver que esos 185,000 soldados fueron llevados a un valle que es el valle de Hinón, que luego se va a traducir como Gehenna o infierno en el Nuevo Testamento, que va a representar el valle de maldición, porque allí fueron todos aquellos cadáveres quemados. Cadáver, primer punto, quemado. ¿Por qué dice que el gusano no morirá? El gusano unido al cadáver, ¿qué cosa está ayudando? A que la descomposición y la destrucción sea completa. ¿Para qué aparece el gusano en un cuerpo inerte?
para acabarlo completamente. ¿Y por qué dice que el fuego no se apagará? Esa palabra, el fuego no se apagará, va a aparecer varias veces en la Biblia. Pero no hablando del tiempo del fuego, sino que el fuego no se apagará, será de manera ininterrumpida hasta acabar con la materia. Luego vamos a ver otros textos bíblicos donde van a aclarar mucho mejor este asunto. El fuego no se apaga hasta que termine su trabajo. No hay nadie que lo detenga. Por eso, cuando habla acerca de infierno en la Biblia como castigo, no está hablando de una muerte lenta o de una duración eterna. Fuego ininterrumpido hasta que termine la materia. En primer lugar, este texto ya me está hablando de cadáver. Gusanos está hablando de que el cuerpo está en descomposición y los gusanos van a acabar. El gusano no morirá hasta que haya terminado todo. Fuego ininterrumpido hasta que termine todo. Ese texto se va a repetir en otros. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia sobre qué sucederá con los impíos. Salmos capítulo 1, versículo 6. La Biblia tenemos que leer en un contexto general, ¿verdad? Salmos capítulo 1, versículo 6. Miren lo que la Biblia enseña sobre la destrucción de los impíos. Salmos 1, 6. Daniela, ¿tienes el texto allí? ¿Puedes leer, por favor? Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero la senda de los malos perecerá. Muy bien. ¿En qué termina el camino de los malos? Perecer. Perecerá. Cuando vamos al libro de Isaías, miren el libro de Isaías, otro profeta, capítulo 11, versículo 4. Isaías 11, 4. Juzgará con justicia a los pobres, erguirá con equidad por los mansos de la tierra, herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios, ¿qué cosa sucederá con el impío? Matará, destruirá. Isaías 66, ¿de qué está hablando? De la manera como la destrucción vendrá. ¿Y por qué dice cadáveres estarán allí? Porque cuando Jesús venga y aquellos impíos sean muertos por el resplandor de la gloria de Dios, no habrá nadie que los entierre. Todos serán, ¿qué cosa? Cadáveres. Para que luego, cuando sean destruidos totalmente, el fuego ininterrumpido hasta acabar con el último impío y Satanás y sus ángeles no será interrumpido. En ese sentido, el fuego no se apaga hasta que acabe con la materia. Muy bien, en el Nuevo Testamento aparece la palabra Gehenna. ¿Y de dónde viene la palabra Gehenna? Del nombre del valle de los hijos de Hinnom. Jeremías 7, 32 y 33 dice: por tanto vendrán días, ha dicho Jehová, en que no se diga más Tofet, ni valle de hijo de Hinnom, sino valle de matanza. Y serán enterrados en Tofet por no haber lugar. Y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y las bestias de la tierra. Y no habrá quien los espante. Qué manera dura de poder hablar esto. ¿De qué está hablando? De que los impíos no habrá nadie que los entierre y sus cadáveres quedarán en la superficie. Totalmente. Están destruidos. Está hablando de cadáver. No está hablando de persona que siente, que grita, nada. Cadáveres. Ahora, qué interesante. ¿Por qué este valle de hijo de Hinnom se convierte en un lugar de castigo, de maldición, incluso de tormento aparente? No para el ser vivo, sino para los cadáveres. Muy bien. Este valle de Hinnom está al sur de Jerusalén. Resulta que en este valle, cuando el pueblo de Israel fue en apostasía contra Dios, en ese valle sacrificaban a sus hijos en honor a Moloc. Desde ese punto de vista, ese valle se convirtió en un valle de abominación, de náuseas, abominable. Ese mismo lugar, Dios dijo, este lugar se va a llamar un valle de maldición. El valle de los hijos de Hinnom va a ser el valle de maldición y el valle que va a representar el castigo final para todos. Destrucción completa para todos. Y ahí es donde aparece la palabra Gehenna, porque incluso en ese lugar quemaron los 185,000 cadáveres de los asirios narrados en Isaías. Por eso allí en Mateo 5 Jesús va a mencionar muchas veces esa palabra Gehenna. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio.
Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Otro texto va a decir, si tu ojo derecho es capaz de hacerte pecar, sácalo. Es mejor que entres al infierno o al cielo sin un ojo que al infierno con los dos ojos. ¿De qué está hablando de infierno? Tomando el lugar de castigo, que es Gehenna o el Valle de los Hijos de Hinnom. No como un lugar de tormento ininterrumpido, sino que se tornó como un lugar de castigo, como un basurero, como un lugar de maldición, donde finalmente Dios aplicará el castigo para todos los impíos. ¿Correcto? Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre eterno? Miren aquí. Muchos dicen que Mateo 25 tiene que significar eterno en duración, porque Jesús dijo así: irán unos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra eterno en el Antiguo Testamento es la palabra olam, y en el Nuevo Testamento es la palabra aionios. La palabra olam, eterno, va a depender a qué esté unido. Por ejemplo, si la palabra olam, que es eterno, está unido al ser humano, es eterno mientras dure. Lo mismo con aionios. Cuando está unido al ser humano, eterno mientras dure. Cuando la palabra olam está unida a Dios, es eterno para siempre. Aquí les voy a hacer ejemplos para que quede más claro el asunto. Primera de Crónicas 28:4 y luego 29:27 dice, aquí David está hablando: Jehová, el Dios de Israel, me eligió de la casa de mi padre para que yo sea perpetuamente rey. En otras palabras, yo voy a ser un rey eterno. Pero luego, 1 Crónicas 29:27 dice, el tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. ¿Qué cosa estaba diciendo David? Primero dice, voy a ser eternamente. Claro, es que la palabra eterno, ¿a dónde estaba unida? A él, y él era un ser humano. Eterno mientras dure. Eterno aquí significa ininterrumpido, hasta que dure. Pero cuando la palabra eterno está unida a Dios, es eterno sin fin, porque Dios es eterno. Un eterno, eternidad sin fin. ¿Cuáles son los ejemplos que nosotros aquí vamos a presentar? Entonces, cuando Jesús dice, irán al castigo eterno, recordemos que el mal tendrá un fin, será eterno mientras dure, pero los justos a la vida eterna, a disfrutar una eternidad sin fin. Vamos a ver los ejemplos, cómo esa palabra se repite en otros textos. Judas capítulo 1, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, los cuales de la misma manera de aquellos habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, ¿por qué dice? Por ejemplo. Ellas son el ejemplo de cómo será el castigo. Y dice así, sufriendo el castigo de ¿qué dice? Del fuego eterno. Ahora entonces les hago una pregunta. ¿Sodoma y Gomorra sigue ardiendo hasta ahora? Fue eterno en consecuencias. Eterno mientras duró. Cayó fuego del cielo, destruyó. Eterno, ininterrumpido hasta que acabó con el último personaje. Y acabó. Pero en consecuencias es eterno. Muerte eterna. Una pregunta. La segunda muerte, Sí. ¿sería también el fuego que dura un tiempo? Exactamente. La segunda muerte sería el lago de fuego donde el ser humano será aniquilado completamente y muerto para siempre. Eso vamos a ver incluso ahora en Apocalipsis. Sí, Elizabeth. Yo me quedé con una duda anterior. Sí. Cuando hablaba justamente de que van a estar los cadáveres, ¿sí? ¿Eso ocurre cuando Cristo vuelve? ¿Es primera, segunda muerte? Eso históricamente ocurrió. Era un lugar donde se convirtió finalmente en un basurero, en un lugar de maldición. De allí viene la palabra que Jesús usa, de Hinnom, de Valle de los Hijos de Hinnom. ¿Por qué? O Gehenna, perdón, la palabra Gehenna. ¿Por qué usa esa palabra Jesús? Porque ese lugar significaba lugar de castigo, lugar basurero, lugar donde finalmente se convirtió en el símbolo, donde así como ese lugar es desierto, donde hay fuego y donde se quema siempre el desperdicio, hasta que acabe, así será el castigo final. Por eso es que Jesús usa el término para referirse al castigo. Entonces, la Biblia cuando dice, los justos tienen vida eterna, ¿qué significa eso? La vida, ¿a quién está ligada del justo? A Cristo, eterno sin fin. Pero ¿qué cosa sucede con el pecado?
Malaquías 4:1, ¿qué cosa dice? Que el pecado será destruido completamente y no quedará ni raíz ni rama. Entonces eso significa que para los impíos es eterno mientras dure, mientras haya materia que consumir. Ahora sí, Andrea. Una vez que uno llega al infierno, no hay más cómo salir. O sea, eso se le consume y no. Muy hay bien, una... vamos a ver ahora que infierno como castigo final se refiere en la Biblia al castigo donde los impíos van a perecer, pero no es que van a perecer eternamente. Ellos serán consumidos por el fuego de manera ininterrumpida hasta que se acabe la materia, hasta que termine el cuerpo. Una vez que termina de consumir la materia, acabó el castigo. Por eso es que no es un Dios torturador que por la eternidad va a torturar. Él va a destruir. Por eso existe en la Biblia el lago de fuego, donde será destruido Satanás, sus ángeles, incluso la muerte. ¿Con qué? Con fuego. Hasta que el fuego termine con la materia. Eso será el castigo. Ahí sí acabó todo y sin esperanza, porque la esperanza tenemos hoy, después ya no, ¿correcto? Ahora, ¿qué más se refiere con castigo eterno? Por ejemplo, acá hay otro texto de Apocalipsis 14:9. Dice, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos y no tienen reposo ni de noche ni de día los que adoran a la vez de su imagen. Muchos piensan que aquí está hablando de un sufrimiento sin fin, solo que la palabra no tienen reposo de día y noche tenemos que encontrar en su contexto. Cuando vamos a Apocalipsis 4:8 y 12:10, miren esos textos. 4:8 dice, los ángeles en el cielo adoran de noche y de día. O sea, ininterrumpidamente. Pero no significa que para siempre están allí. Mientras están adorando, nada los interrumpe. ¿Qué significa noche y día? Nada interrumpe mientras está haciendo algo. En Apocalipsis 12:10 dice que Satanás les acusaba de noche y de día. O sea, ininterrumpidamente. ¿Qué significa entonces de noche y de día, tormenta? Ininterrumpidamente hasta que termine la materia completa. ¿Qué cosa habla la Biblia sobre el castigo final? Miren lo que dice la Biblia. Apocalipsis 19:20. La bestia fue apresada, el falso profeta que había hecho señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado la imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de, ¿qué dice? Del lago de fuego que arde con azufre. Esto está hablando de la destrucción final. Así serán destruidos los impíos. Apocalipsis 20:15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego. Apocalipsis 21:8. Los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, mentirosos, tendrán su parte. ¿Dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta será la destrucción final. Apocalipsis 20:14 y 26, ¿qué cosa dice? Y la muerte y el Hades fueron lanzados ¿a dónde? Al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, ¿cómo Dios acabará con el pecado? ¿Cómo purificará la tierra del pecado? Lanzando a las personas no para que sufran eternamente. El lago de fuego significa la destrucción final del impío y de todo lo que el pecado produjo. A partir de allí recién comienza la eternidad de los salvos, ¿no? Bueno, la eternidad cuando Jesús regrese. Ahora, Ezequiel 18:4 dice, el alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. No dice la paga del pecado es tormento. Dice la paga del pecado es muerte. No dice la paga del pecado es ser atormentado eternamente, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Muy bien. Salmo 145:20. Jehová guarda a todos los que lo aman. No dice los hará sufrir eternamente, dice destruirá a los impíos. Salmos 37:9 y 10. Los malignos, ¿qué cosa dice serán? Destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo. Y si no existe el malo, significa que no va a estar ardiendo eternamente. Observará su lugar y no estará allí. Dice Salmos 37:9 y 10. Isaías 1:28, ¿qué dice? Los rebeldes y pecadores a una serán quebrantados y los que dejan a Jehová, ¿qué cosas serán? Consumidos. No es que estarán sufriendo para siempre. El fuerte será como estopa y el que hizo como centella. Ambos serán encendidos y no habrá quien apague hasta que termine, obviamente.
Malaquías 4:1, he aquí viene el día ardiente como un horno, soberbios, todos los que hacen maldad serán como estopa, aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová. ¿Y qué cosa dice? No dejará ni raíz ni rama. No dice que estarán ardiendo para siempre, serán aniquilados completamente. Lucas 17, comían y bebían y se casaban, se daban en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca y los destruyó a todos. Es así como Jehová destruye al impío. Lo mismo sucedió con Sodoma y Gomorra. Según de Pedro 1:6 dice que condenó a la ciudad de Sodoma y Gomorra reduciéndoles a ceniza. ¿Acaso Judas no decía que fue puesto a fuego eterno? Claro, fuego eterno mientras duró la materia para consumir. Pero según de Pedro dice que fue reducido ¿a qué? A cenizas. Destrucción completa. Hebreos 10:27, horrenda expectación de juicio, hervor de fuego que ha de destruir a los adversarios. Ahora, ¿por qué la doctrina del infierno es tan peligrosa? Presten atención aquí que es importante. Número 1, Dios es visto como torturador, como cruel, como un sádico que tiene placer en torturar al impío. Eso no es el Dios que la Biblia presenta. ¿Cómo es que Dios puede amar tanto al pecador que vino a morir por ellos y al mismo tiempo odiar tanto a tal punto de torturarlos eternamente? Eso es incoherente. Dos extremos. Un extremo dice universalismo, todos nos vamos a salvar. Todos, no importa, Dios en su amor me salva. Dios es amor, no, Dios no me va a destruir. Mucho cuidado con eso. El juicio es real. Pero viene el otro lado. Dios es tan malo y tan severo que te va a torturar eternamente. Mucho cuidado, eso denigra el carácter de Dios. Ninguno de esos dos pensamientos son correctos bíblicamente. ¿Cómo adorarían eternamente la bondad de Dios, los que se salvan, si Él está torturando eternamente? ¿Cómo decir, ay Dios santo, eres digno de alabar? Mi familia está ardiendo. Tú eres digno de alabar. No existe una eternidad así. Siguiente, Dios es juez justo para dar recompensa, vida eterna o muerte eterna. Eterna significa para siempre. Murió para siempre. O vida eterna, vida para siempre. Justicia, Dios es justo. Mira, ¿cómo crees tú si una persona vivió 80 años y murió? Vamos a imaginar que 80 años vivió lejos de Dios, nunca quiso saber nada de Dios. ¿Cómo Dios va a ser justo que alguien que pecó 80 años va a pagar un pecado de 80 años, trillones de años? Eso ni siquiera en la justicia humana existe. Ni siquiera. Entonces, el castigo, la destrucción final vendrá para el impío en un momento, con un fuego ininterrumpido hasta que termine de destruir completamente, y como dice Malaquías, no quedará ni raíz ni rama. Otro asunto interesante. Para que el impío pueda arder eternamente, necesita vivir eternamente. ¿No les parece? Entonces, ahí viene la pregunta. ¿La vida eterna para quién es dada? ¿Para el impío o para los que se salvan? Para los que se salvan. No es para el impío, porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Entonces, cuando yo creo en un infierno que arde eternamente, yo estoy creyendo que los justos tienen vida eterna y los impíos también tienen vida eterna para quemarse eternamente. Y eso es contrario a la enseñanza bíblica. El tormento eterno es incompatible con el amor y la justicia de Dios. Dios no es un Dios torturador. Quien tortura es el diablo. En la Edad Media se torturaba justificándose justamente. Si Dios lo va a quemar eternamente, vamos a quemarlo ahora. Así se justificaba la tortura en la Edad Media. Mire la imagen que tenía de Dios. Entonces, la doctrina del infierno como tormento eterno es antibíblica. ¿La destrucción va a llegar? Sí. Ahora, el infierno como destrucción final no es tormento eterno, sino extinción eterna. ¿Dios va a terminar con el pecado? Sí. Pero no como el concepto popular de la gente, que el pecador va a arder eternamente. Dios va a acabar con el pecado, aniquilando el pecado, destruyendo totalmente. Mas hoy, apenas necesitamos tener esta información para ver que Dios es amor y es justo. Y hoy tenemos que hacer una decisión, tomar una decisión. Entregar nuestra vida a Jesús, no por miedo, por amor. Hay mucha gente que se entrega por miedo. ¿Miedo a qué? Dios quiere un servicio por amor. Dile, Señor, yo quiero amarte y ver tu carácter como es. Eres un Dios de amor, así como eres un Dios justo.
mas hoy quiero amarte y servirte por amor, no por miedo a un infierno que arde eternamente, sino porque quiero vivir contigo para siempre. Jesús vino para que tú y yo podamos tener vida. El sueño de Dios es que podamos vivir eternamente. Mas también Dios ha determinado que el pecado tendrá su final. La muerte, el dolor y el pecado tienen sus días contados. Todo aquello que hoy te hace sufrir, todo aquello que hoy te causa dolor, Cristo vendrá para colocar un punto final. Mas Cristo quiere salvarte. Por eso todos los días es una nueva oportunidad que tienes para entregarte a Jesús. Y hoy, tú dile: Señor, yo acepto tu salvación y tu gracia en mi vida. Acepta a Cristo, entrégate a Él. No le sirvas por miedo, sírvelo por amor. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Y a partir de hoy aceptamos la vida que tú nos das. Gracias por morir en nuestro lugar para darnos vida. La aceptamos y permítenos vivir contigo para finalmente vivir eternamente a tu lado. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero invitarte para que tú puedas buscar una iglesia adventista del séptimo día para poder continuar estudiando sobre este y otros temas que van a enriquecer tu vida. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encontramos la próxima de Biblia Fácil. Dios te bendiga.